La Oficina Diocesana de Educación Católica de la Prelatura de Sicuani presenta Aprendo en Casa para el área de educación religiosa del tercero, cuarto y quinto grado de secundaria del séptimo ciclo. Queridos estudiantes, tengan un bonito día. El día de hoy les acompañaré. Soy la maestra Luz Mary. Recuerden cumplir con todas las medidas necesarias. El día de hoy conoceremos a un personaje muy importante. Conoceremos la conversión de Pablo. ¿Quién fue Pablo? ¿Cómo se convirtió Pablo? ¿Por qué es importante conocer a Pablo? Hoy le daremos una miradita al pasado. Acompáñenme. El día 25 de enero se celebra la conversión de San Pablo. El capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles narra este acontecimiento. Su nombre era Saulo, descendiente de la tribu de Benjamín. Había nacido en Tarso, en la actual Turquía. Tarso era una ciudad universitaria que se destacaba por su cultura y su escuela de filosofía, por lo que Pablo tuvo acercamiento a la lengua, cultura y pensamiento griegos. Al igual que su padre, tenía la ciudadanía romana, un gran privilegio en esos días. Según la costumbre judía, desde los 5 años debió de aprender a leer en la Biblia hebrea. Aprendió también un oficio, fabricante de tiendas de campaña, ya que su tierra natal era muy conocida por sus telas tejidas de pelo de cabra con las que se fabricaban estas tiendas. Su educación judía la recibió bajo la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor a Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de su tiempo. Esto lo convirtió en enemigo de los cristianos. De hecho, él estuvo presente en el primer martirio de uno de los seguidores de Cristo, San Esteban, incitando a la gente a que lo mataran a pedradas. Por ello había conseguido también del sumo sacerdote judío cartas de recomendación para buscar a los seguidores de Cristo y llevarlos presos y encadenados a Jerusalén. Hasta que un día, mientras iba por el camino cerca de Damasco, le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él respondió: «¿Quién eres tú, Señor?» Y oyó que le decían: «Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer». Desde ese momento, Saulo quedó ciego. Posteriormente, Cristo se le apareció a un discípulo llamado Ananías y le pidió que fuera donde estaba Saulo. Cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, éste recuperó la vista. Pidió ser bautizado y cambió su nombre por el de Pablo, convirtiéndose en uno de los más entusiastas apóstoles de Cristo. En su carta a los Gálatas dice: «Cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia. Luego volví a Damasco y después de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago». Las iglesias de Judea no me conocían, pero decían: «El que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia». San Pablo escribió 14 cartas en las que resume todo lo que la Iglesia enseña sobre la fe y la moral. La parte dogmática se refiere a las verdades de la fe y la moral a las reglas de buenas costumbres. La más extensa y doctrinal es la que escribió a los romanos. La más corta, la de Filemón. Las más apasionantes y fuertes son las 2 que escribió a los corintios para corregir errores. La más elevada y difícil, la de los efesios. La más cariñosa, la dirigida a los filipenses. Las últimas cartas las escribió desde la cárcel, dirigidas a Timoteo y Tito. La primera carta a los tesalonicenses tiene el mérito de ser el primer escrito del Nuevo Testamento, pues fue escrita antes de los evangelios. Después de realizar 3 viajes apostólicos en las actuales regiones de Turquía y Grecia, fue encarcelado y enviado a Roma, donde en el año 64 el emperador Nerón inició una persecución contra los cristianos y Pablo murió martirizado, decapitado.
Sus restos se veneran en la Basílica de San Pablo, en Roma. Queridos estudiantes, ¿quién fue Pablo? Pablo, antes de convertirse, se llamaba Saulo. Saulo fue un descendiente de la tribu de Benjamín. Saulo estuvo presente en la muerte del primer mártir, que fue Esteban. A partir de este momento, Saulo se convierte en un perseguidor de los cristianos. ¿Pero qué pasó con Saulo? ¿Cómo se convirtió? Saulo, al camino a Damasco, se encontró con Jesús. Tuvo un encuentro personal con Jesús, el cual le cambió la vida y su vida dio un giro de 180 grados. Recuerden que él fue perseguidor y posteriormente Saulo es perseguido. Al cambiar Saulo, ayuda a muchas comunidades cristianas, escribe cartas, el cual nos ayuda en la fe y la moral para tener un cambio de actitud. ¿Por qué es importante? Porque nos va a ayudar con su ejemplo a que nosotros mismos cambiemos. Entonces, joven, ¿tú qué tienes que hacer? Debemos tener un encuentro personal con Jesús. Reflexiona, cambia y apoya a todos tus seres queridos que te acompañan en casa. Recuerden, queridos estudiantes, a ejemplo de Pablo, debemos tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo vamos a hacerlo? Realizando la oración y reflexionando en silencio de todas las actitudes negativas que has tenido en tu vida. De esta forma, podemos encontrar a Jesús y nos ayudará para guiar a nuestros seres queridos que se encuentran en casa. Quédate en casa. Estamos trabajando por tu salud. Lávate las manos con agua y jabón. Frótate las palmas entre sí hasta formar espuma. Frótate la palma con el dorso, los entrededos, los pulgarcitos, las uñas y también las muñecas. Enjuaga tus manos y sécalos con una toalla de papel o toalla limpia. Cierra el caño con el papel o toalla limpia. Desecha el papel en el basurero. Y si no tienes papel o toalla, deja secar tus manos al aire libre. Queridos estudiantes, Odex Sicuani agradece por su atención. Hasta la próxima.